siempre un café con Mariloli, muy buenas noches, dedicado a la gente que tal vez no es poblano, pero que decidieron quedarse aquí, porque José Manuel Rascón es uno de ellos. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien, Mariloli, gracias por la invitación. Gracias Excelente a ti. programa. Ay, qué bueno que te gusta. Cubano, chico. Cubano, fíjate que ya soy más mexicano que cubano. Uy, ya eres poblanísimo, ¿verdad? Ahorita te voy a decir mi frase. Tengo 32 años, llegué a México con 32 años y ya tengo 33 en México, o sea, soy más mexicano que cubano. Desde luego ya ganaste por un año. Por un año ya gané y siempre mi término es que soy cublano. Ay, Cubano y poblano. ¿Por qué saliste de Cuba? Salí por el convenio de Cuba Deportes, de CONADE con Cuba Deportes. Vine en el primer grupo que llegó en el 2 de febrero del 92 y no me quedé, nada más que no he regresado. No he regresado. Aquí sigo. ¿Qué hacías en Cuba? Era entrenador de esgrima. Fui atleta mucho tiempo. ¿Hasta que? ¿Atleta desde cuántos años? Desde los 11 años hasta los 19. ¿Por qué? Porque cuando entré a la universidad estudié para profesor de educación física 4 años y seguí con la universidad. Se estudiaba, trabajaba y entrenaba. Y entonces llegó un momento que dije, o voy a ser entrenador o voy a ser atleta. Ya, ¿esa es una fortaleza de los cubanos? Sí, había mucho apoyo. Hoy en día no sé, no te puedo decir porque no estoy, pero sí había mucho apoyo para el deporte. Es una bandera de Cuba, el deporte, por los resultados que siempre tuvo. Y entonces nosotros teníamos la posibilidad de trabajar, entrenar y en la noche estudiar en la universidad. Así le hacíamos. ¿Cómo se vivía en Cuba en tu época? En mi época se vivía, no te voy a decir que bien, nosotros no teníamos problema por la facilidad que teníamos las hermanas de mi mamá. Todas viven en Estados Unidos y cuando se abrió iban hasta 4 veces al año. No teníamos ese problema. Cuando llego a México, yo no pensaba quedarme, fíjate. Y mi mamá me dijo... ¿Llegaste por competencia? Por convenio, el convenio de Cuba Deportes con CONADE. Cuando empezaron a traer a entrenadores, sí. Yo vine en el primer grupo. En el 92 estuve un año en Tula y luego aquí para Puebla. Desde entonces, desde el 17 de marzo del 93 estoy en Puebla. ¿Pero por qué en Puebla? Porque Puebla pidió entrenadores. Entonces, entre ellos pidió entrenadores de esgrima y y yo estaba en Tula, que ya no era Tula, me habían mandado para el Comité Olímpico a trabajar con la selección porque el convenio de Cuba de CONADE y Comité Olímpico se había disuelto ahí por confrontaciones entre Raúl González en ese tiempo y Mario Vázquez Raña. Entonces me mandaron para Puebla. ¿Por qué escogiste esgrima? Buena pregunta. Fíjate que yo empiezo en el deporte desde chico y quien me inculca el deporte a mí es mi papá. En mi familia no hay nadie del deporte. Bueno, hoy mi hijo, que bueno, siguió la tradición conmigo y hoy mi hijo fue campeón nacional de CrossFit en Estados Unidos hace 2 años. Y entonces, pero en mi familia nadie de deportes. Y mi papá en el trabajo conoce al papá de un entrenador de lucha olímpica. Y me manda, yo era un palo, yo era una cosita así flaco, como yo pesaba como 30 kilos, yo creo. Y me manda para allá, me gustaba. Empiezo a entrenar lucha, después me pasé al básquet, entrenaba básquet, fui a un campeonato nacional y todo, pero la pelota era más grande que yo. O sea, yo era nada. Ay, es padrísimo el básquet. Padrísimo, el básquet. Me encanta. Padrísimo, y la dinámica y el juego, la táctica, todo el sistema que tiene es muy padre. Y entonces, un día, el entrenador de esgrima pasó por la casa y me vio y me dijo, lo que vas a hacer en esgrima no lo vas a hacer en ningún deporte. ¿Así? Dije, "Va". Entonces fui a probar esgrima. Entré a esgrima y la esgrima... Pero te lo dijo así porque ya te había visto sí, ya me había visto entrenando básquet. Pero no porque es un esgrima. club deportivo abierto para todo el pueblo, donde todo el mundo va a hacer deportes. Sí. Y entonces ahí está todo el deporte y él me había visto. La esgrima no se hacía en una sala de esgrima, era el mirador, porque eso fue un club privado mucho tiempo y hacía el mirador donde se hacían las fiestas, como salieron de fiesta, pero era abierto donde tiene una vista hermosa.
Entonces ahí pusieron la sala de esgrima, abierto. O sea, cuando llovía aquello era más agua adentro que afuera. Ya. Y entonces ahí todos íbamos a ver, qué sé yo, él seguro me vio algún día entrenando, etc. Y pasó por la casa. Él pasaba, porque la esposa, ellos vivían a 2 calles, y pasó un día y me dijo, lo que vas a hacer en esgrima no lo vas a hacer en ningún deporte. Le dije, lo pienso y voy. Yo tenía 11 años. Yo tenía 11 años, tenía yo. Y fui. Y empecé a entrenar. Ya sabes que en ese tiempo, por la edad, los padres te limitan un poco, etcétera, pero allá es más abierto y nos daban chance de, mis papás nos daban chance de ir. Aunque a la hora de salir a competencias nacionales o provinciales, aquí son estatales, te limitan un poco que sí, que no, van con el profesor a hablar, etcétera. Y así empecé, hasta el día de hoy. ¿Qué ojo tuvo? Aparte de entrenador, era de los mejores amigos míos después. Yo tuve algo que a mí no se me olvida. Yo fui a un campeonato nacional y la primera medalla de oro que yo gané en un campeonato nacional, yo regresé, fui a su casa y se la llevé y le dije, esto es tuyo. Esto es tuyo, claro, muy merecido. Esto es tuyo, sí, así es. Cuando llegas y decides que vas a Puebla, en esa época, por la referencia que me das que llegaste, había mucha gente dedicada al buen deporte. Salomón Jauregui, por ejemplo. Sí, en ese tiempo estaba Haddad todavía. Julián Haddad. Y a los meses salió y entró el gobierno de Manuel Baltra en ese tiempo y Salomón Jauregui como director del deporte. Pero yo llego a Puebla con José Enrique Ibarra Caselín, al municipio. Que estaba Cañedo de presidente municipal y Reigada era el que atendía la parte de cultura y deporte. Sí. Y Caselín de ¿Manuel Reigadas? Manuel Reigada. ¿En serio? Nuestro profesor y que ha estado en un café con Mariloli y para el teatro, mis respetos. Buenísimo. Ahí a la vuelta del ayuntamiento atrás tenía su... Sí, el Espacio 1900. El Espacio 1900. Claro. El Espacio 1900. Oye, excelente mira. Persona. Ay, sí, maravilloso, muy buen profesor de teatro y para la cultura le sabe espectacular. Mucho. Pero estás hablando de personajes que han significado mucho para en la vida deportiva y cultural de Puebla. De Puebla, sí, así es. Y yo llegué, yo Puebla no conocía no conocía a nadie, primera vez que yo estaba en México, bueno, ya había estado un año en Tula, Hidalgo, pero era la primera vez en México, y Puebla acaba de llegar. Llegué mediodía, fueron por mí a la DO, a la CAPU, y llegamos al ayuntamiento, el ayuntamiento platicamos 2 o 3 cosas y fuimos a comer al Espacio 1900. Ah, mira. Ahí fuimos a comer. Qué bien. ¿Por qué decides quedarte en Puebla? Puebla me encanta. Puebla tiene su cultura, la comida, la gente. ¿Qué te gusta de la comida? De Puebla me gustan muchas cosas, fíjate. Me gustan las chalupas, me gusta el mole, las enchiladas de mole no las perdono cuando vamos a... a ciertos lugares. A ciertos lugares. Son buenísimas. Las chanclas, semitas, tacos. Sí, me gusta, pero hace tiempo no la como, fíjate. Hace tiempo no como, pero sí de la comida. La gente de Puebla, mucho más tranquilo, la tranquilidad, que ya hoy no tanto, ya hay mucho más tráfico, mucho más movimiento que antes, pero me gusta mucho Puebla. A diferencia del DF, obviamente. A diferencia del DF, que llevo mucho... Ciudad de México. A diferencia del DF, bueno, como dice Ciudad de México, llevo muchos años trabajando en Ciudad de México, con la selección nacional, estuve trabajando muchos años. Y nunca me gustó la Ciudad de México, no me gusta. Es que es muy complicado. No sé por Pasas qué. Muchas horas en el tránsito. Es hermosa, tiene muchas cosas muy buenas. Pero fíjate, yo iba al cenar, salía de aquí, al cenar, estaba todo el tiempo que iba a estar en el cenar, entrenando mañana, tarde, noche, y salía del cenar cuando venía para Puebla. Como no me gustaba, no salía del cenar. Ya, pero pasaba entrenando, empezamos a entrenar a las 7 de la mañana, hasta las 9, empezábamos a las 11 hasta la 1, y de 5 a 8 de la noche. Eso era diario. Entrenando. ¿Qué secretos hay para el esgrima? A mí se me hace muy difícil. No, fíjate que no. Todo deporte tiene sus
dificultades. Sus encantos y sus dificultades. Ándale, y entonces, según tus características, tú te desarrollas para X deportes. Puede ser el mejor corredor de 100 metros y en la esgrima no das ni un toque. Es posible. Entonces, la esgrima, velocidad de reacción, resistencia a la velocidad. Se trabajan muchas cosas, muchas capacidades generales, pero específicas se trabajan otras. Que hoy en día el entrenamiento está más enfocado a las capacidades específicas que a las capacidades generales. ¿Por qué? Por tantas competencias que hay. Entonces prepara más específico al atleta porque tienes competencia este fin de semana, en 15 días tienes otra Copa del Mundo, en 15 días tienes otra y así están programados. ¿Mujeres u hombres? ¿Quiénes tienen mayor facilidad? Fíjate ¿O es que individual? Es individual. Trabajé con hombres, mujeres, infantiles, cadetes, juveniles y mayores. Llevaba todas las selecciones hasta que ya me quedé solo con mujeres. Empecé con el equipo de mujeres, que hoy sigue siendo el mejor equipo de México y el mejor equipo de Centroamérica. Y entre los mejores siempre hemos estado entre los mejores en los Juegos Panamericanos. Y con mujeres se trabaja, siento yo que, a mí me encanta trabajar con los hombres, pero con mujeres se trabaja muy bien, aunque son un poquito complejas, nada más que hay que entender, entenderlas. Yo, para mí no he sido entrenador de ninguna, para mí son como mis hijas, y entonces trato de conocerlas bien. Ay, somos muy difíciles ya. No, trato de conocerlas, fíjate que y no impongo, y yo se los dije siempre. Si me equivoco, me llaman y me dicen. Ya. O sea, yo no les impongo nada. Esto es blanco, no, esto es azul. Bueno, díganme por qué es azul. Ya. Entonces siempre hemos decidido las cosas sin yo tener que decir, bien, el entrenamiento hay que correr así. Ya. No. O sea, no. Ahora vamos a saber, después de la pausa, si es tan exigente o si realmente es como un barco, pero ha sido triunfador. Entonces, ¿cuál es su secreto? Volvemos enseguida. Continuamos en Un Café con Mariloli, estamos platicando con José Manuel Rascón Lorenzo y le decía antes de la pausa si ha sido un entrenador exigente, porque siempre tienes que exigir, o un poco barco para que puedas entrarle con los jóvenes más fácil. Fíjate que de las dos. Saber exigir no es gritar. Ya. Si tú lo llevas y lo metes en lo que tú quieres, sin tener que presionarlo a que lo hagan. Cuando tú lo presionas para que lo haga, entonces no lo hace. Ya. Por rebeldía. Ajá. Entonces, trata de llevarlo y conducirlo por lo que tú quieres y hacerlo responsable de lo que tienen que hacer y a donde ellos quieren llegar. ¿Qué quiere llegar un atleta a unos Juegos Olímpicos? ¿Qué quiere llegar un atleta a ganar una medalla? ¿Qué quiere llegar un atleta? Entonces, ¿quién es el responsable? El entrenador, en una parte, pero más el atleta, porque si el atleta no cumple y el entrenador pone el 100%, de nada vale. Entonces, tú lo vas llegando y lo vas llevando y lo vas haciendo responsable, el atleta va a llegar a donde quiere. Hoy en día, el atleta mexicano, en el deporte que sea, es más responsable. Y al atleta tú le dices, hoy quedó medalla de plata en una competencia que no se esperaba que ni llegara. Muy bien, para la próxima ganas, posiblemente te mienta la madre. Porque no están conformes con el resultado hoy en día. Ellos quedaron plata y quieren ganar oro. Y quedaron oro y querían hacerlo mejor. Hoy en día los atletas de México así están. Y es excelente. ¿Quién te ha costado más trabajo, cubanos o mexicanos? Igual. En Cuba, te voy a decir la palabra tal cual, en Cuba los padres te entregan los niños, si les gritas, si les das un floretazo, si le haces, no pasa nada, el papá te apoya. Aquí no. Aquí hasta cierto punto, si de mirarlos mal, entonces ya tienes un problema, entonces tienes que saber cómo, o sea, la responsabilidad es tuya, te repito, tú no quieres hacerlo bien, el resultado se verá y no lograrás lo que quieres. Entonces, ¿qué pasa? O sea, este es el trabajo, le exiges,
le exiges de buena forma, lo llevas al que hagan, que cumplan con la técnica, la táctica, la preparación física general, especial y todo, a lo máximo. Ya es tu responsabilidad si tú lo haces conscientemente, porque hay trabajos individuales que tienes que hacer tú. Ya. Yo puedo estar atendiendo a otro niño o a otra niña allí y tu trabajo tú tienes que hacerlo a conciencia. Ya queda de tu parte, donde es gran parte del entrenador llevarte y conducirte a que tú te hagas responsable. Claro. ¿Cuántas horas se entrena esgrima? Mira, nosotros entrenábamos de 7 a 9 de la mañana, de 11 a 1 y de 5 a 8 de la noche. ¿Por qué es tan interrumpido? ¿Por qué? La relación trabajo-descanso en el deporte es primordial. Okay. La recuperación del atleta es primordial. Nosotros comenzamos entrenando en la mañana, dependiendo de la etapa, de 7 a 9 de la mañana podíamos hacer la parte física o combinar, te repito, dependiendo de la etapa, la parte física, la técnica, la táctica, y así lo íbamos haciendo. ¿Cuál es la parte física? Resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, toda esa parte de las capacidades generales o capacidades generales específicas se hacen específicas cuando, por ejemplo, una sentadilla tú le incluyes algo de esgrima y es específico. Entonces, en vez de hacer la sentadilla con las dos piernas juntas, la haces en posición de guardia, ya es un ejercicio específico. Entonces, ya cambia nada más. Entonces, pero eso va dependiendo de la etapa. De 11 a 1 de la tarde, en el mediodía, trabajamos fundamentalmente individual con cada uno de los atletas. Y de 5 a 8 hacíamos la parte táctica, fundamentalmente lo que era combates y todo, clases individuales y toda esa parte la hacíamos fundamentalmente de 5 a 8 de la noche. Entrenábamos 6 a 8 horas al día. En el día, pero así con sus descansos. Con sus descansos, recuperación. Teníamos un equipo multidisciplinario muy bueno, donde entonces entre 9, que era desayuno, etcétera, después terapia y así la recuperación de los atletas, etcétera, y así lo íbamos llevando. Y por el grupo, la cantidad de atletas, unos la terapia la llevaban en la mañana, otros la llevaban en la tarde, y así. Nutrición, todo. ¿La alimentación? La alimentación excelente. De un control de la alimentación, teníamos un nutriólogo muy bueno, que nos controlaba todo, tenía su pesaje semanal, tenía su control cada mes de pesaje, de todo lo que lleva. Hacíamos estudios de sangre, el estudio de sangre te da todo lo que va relacionado con el rendimiento deportivo. Ahí puedes saber dónde está el problema o qué le está faltando o qué le está sobrando al atleta. ¿Psicológico? Psicológico, teníamos un psicólogo, pero fíjate, a mí me encanta la psicología y no soy psicólogo. Tenemos un psicólogo, pero el trabajo fundamental para la psicología del atleta lo lleva el entrenador, porque es quien está trabajando directamente con el atleta todo el día. El psicólogo te trabaja de forma general y te lo prepara de forma general. El psicólogo está en los entrenamientos, ve cómo se comporta, muy pocas veces en competencia. Ok, ¿siempre ha existido el tema de la psicología o no? Porque hace muchos años, por ejemplo, en el fútbol, yo sé que ni siquiera existía, pero tampoco la nutrición. O sea, a lo mejor algunas cosas, tú conoces muy bien a Caviño, un goleador maravilloso en México, pero yo eso nunca lo relacionaba con ellos. ¿Hay ciertos deportes que sí lo necesitan fundamentalmente? Todos los atletas necesitan el trabajo de nutrición y el trabajo de psicología. Porque eso significa ser profesional, José Manuel. Porque los grandes eventos los ganan aquellos que estén mejor preparados psicológicamente. Fíjate, claro. Los grandes eventos, porque la presión tanto del evento como de los dirigentes, como del entorno, como de lo que quiera, cae sobre el atleta. Entonces, vamos a hablar algo que pasa, pero algo que no está fuera hay quien lo toma y hay quien no le hace caso. Por ejemplo, campeonato nacional, si no lo ganas, te quitamos la beca. X, por ejemplo.
Sí. Entonces te metes en la cabeza que Sí, tengo pero que qué ganar, presión. y ya tienes una piedrita Ya. que te está, y entonces vas perdiendo el combate y ya perdiste tu beca. Y ya, en vez de estar preparado para superar ese proceso, Sí. el caso de la nutrición es muy importante porque hay alimentos que te hacen más lento. ¿Por qué? Porque la digestión, al hacerse más lenta, te hace, Por ejemplo. en el caso de nosotros, las carnes. Ah. La digestión de las carnes, el proceso de las carnes es un poco más lento. Entonces, estamos compitiendo, terminamos la eliminación, pasamos a final, la final es a las 6 de la tarde. Y esto lo terminamos a la 1, 2 de la tarde. Vas a comer. Sí. En el caso de nosotros, el nutriólogo iba con el atleta a comer, ya fuera o estuviéramos cerca del cenar, iban al cenar y le decía lo que había que prepararle para que el atleta comiera y su digestión fuera lenta y no le hiciera no le fuera negativo, al contrario, lo recuperara. Ya, en Entonces positivo. es muy importante todos los aspectos, el psicológico, la parte de terapia, la parte del médico, la parte de psicología, de nutrición, todo va sobre el rendimiento del atleta, aunque el responsable es el entrenador. Desde luego. Si uno lo trabaja mal y el resultado sale mal, tú eres el responsable. Cuando alguien cae en lesión, Cuando alguien cae en lesión... qué difícil. Muy difícil. Tenemos un equipo, teníamos médico, tenemos fisiatra, llegamos a tener quiropráctico, y todos en base al trabajo. De las mejores, bueno, mi equipo era muy parejo, un equipo bastante fuerte de las niñas, y por ejemplo, regresando de... Ahí te va lo que hablabas, ahí te voy a poner el ejemplo y la comparación de los dos. Natalie Michel, Juegos Olímpicos de Río, operación de la rodilla. Hubo que recuperar y darle un tiempo y llevar el proceso pasito a pasito hasta que se recuperara para volver a iniciar todo el tema. Clasificar a los Juegos y continuar para Río. Clasificamos a los Juegos Olímpicos. Ahí te va el otro. Edgar Chumacero de Puebla. El caso de la rodilla, operación de la rodilla, igual, pero en ese tiempo no teníamos ni psicólogo, no teníamos ni fisiatra, él se opera y se hace toda su rehabilitación aquí con Pesaña. Ya. O sea, porque no había. Y aquí en el Parque España 2 nos prestan y nos dan la facilidad de hacer la recuperación, la parte física, hacerla ahí. Y la hacíamos en el chapoteadero, corriendo en el chapoteadero, en la alberca, en vez de nadar corriendo en la alberca, donde el agua te daba estaca, corriendo, etc. Y la recuperación fue exitosa. Hubo que volverlo a operar después de los Juegos Centroamericanos, donde quedó medalla de plata. Hubo que volverlo a operar porque se resintió la rodilla en la final. Entonces, es un proceso, pero en ese tiempo no había un equipo multidisciplinario. Pero en el proceso, ¿quién se desespera más? ¿Al que estás entrenando o tú como entrenador? No puedes desesperarte internamente, pero no lo puedes reflejar porque ¿qué pasa? Que la expresión tuya influye sobre el atleta. Sí, claro. Y entonces tú tienes que saber cómo manejarlo para que el atleta no se sienta presionado. Entonces tienes que saberlo llevar y al contrario, llevarlo poco a poco. Por ejemplo, los dos, en el caso, dos semejantes, Natalie y Edgar, si con la rodilla cayéndosele, se subían a la pista y se le olvidaba la rodilla. El objetivo era ganar. Terminando la competencia había que ponerle un refrigerador de hielo completo en la rodilla. Se lo ponían. Había que ponerlo, pero en la pista se le olvidaba. Oye, creo que se nos está terminando, pero ¿me puedes invitar a otro cafecito? Claro que sí. Vamos a otro programa de Un Café con Mariloli, porque hay que saber si realmente los atletas mexicanos están capacitados para ser triunfadores, porque siempre el llamerito y eso no nos gusta. ¿Me aceptas? Claro que sí. Muchas gracias. Para Un Café con Mariloli, la próxima.